Bona tarda, benvinguts un dia més al programa FICA. Avui estem amb Rubén Sánchez, un jove director de cine que amb només 22 anys ha fet moltes produccions, com per exemple Joc de nens i Gènesi, que és la següent que estrenarà el 2021. Ara anem a conèixer una mica més sobre ell. Comencem. Buenas tardes, Rubén Sánchez. Estamos encantados de tenerte hoy en el programa. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a vosotros. Sabemos que eres director y productor de cine. ¿Con cuántos años empezaste en el mundillo? Bueno, pues mira, yo empecé muy joven. Empecé a los 15 años, que me presenté a un concurso que se llamaba Subtraveling, que lo organizaba el TMB de cine, ¿no? Entonces, estaba justo en bachillerato en esa época. Y empecé con los primeros cortos. Luego sí que es verdad que me metí un poco más en publicidad comercial, con influencers, y dejé un poco apartado el mundo del cine. Pero en 2018 volví a arrancar otra vez en cinematografía, porque rodé un corto que se llamaba El vestido rojo, y de allí empecé ya a rodar un montón de cosas, ¿no? Pues Rosario, Amaya, también había rodado Posit en bachillerato, ¿no? Cortos muy caseros, pero que ya... Con El vestido rojo ya había localizaciones, era exterior, luego empezó también Rosario, Joc de nens, ahora justo hemos acabado de rodar Génesis y esta semana rodamos otro cortometraje, ¿no? Y realmente ha sido un ciclo que está yendo muy rápido. Sí, no paras, porque está viendo muchas producciones y eso la verdad es que me gusta bastante. Sí. ¿Y cómo conseguiste que empezaran a contactar contigo para dirigir campañas publicitarias o los cortometrajes? Bueno, realmente en la industria del cine, primeramente lo hacía un poco como prácticas, no había una remuneración, es decir, joder, yo necesitaba material, pues digo, pues voy a hacer cosas para conseguir pues tener ese background que todo director de cine necesita en la industria, ¿no? Entonces sí que es verdad que empezaron a hacer colaboraciones con marcas. Hice, por ejemplo, la campaña de Wonday, la de Dakis, la de Lima Limón, la de Aquapares, no eran marcas de moda, pero sí que es verdad que veía como que, por ejemplo, en Wonday hicimos como un poco una historia, un storytelling, ¿no? De decir, joder, era una campaña, pero también había como una historia de ficción, ¿no? Entonces, realmente fue de que ir picando puertas, diciéndoles, mira, es que tengo esta idea, presentando proyectos y parecía que les gustaba y se adaptaban a los presupuestos que había y íbamos haciéndolo. Fue realmente un poco como empecé, ¿no? Sabemos que un pilar fundamental para ti fue tu profesor de comunicación audiovisual cuando estudiabas en el colegio l'Estonac de Barcelona. ¿Aún tienes contacto con él? Bueno, no tanto, pero sí que es verdad que en bachillerato en comunicación audiovisual fue un poco el que me motivó a poder estudiar cine, que era lo que me gustaba. Yo entré en mitjans audiovisuals del Tecnocampus, ahora actualmente estoy en la SCAC. Entonces sí que es verdad que en bachillerato pues es la decisión que muchos jóvenes toman, ¿no? Después de hacer selectividad, qué carrera voy a hacer y la orientación laboral, ¿no? Entonces yo tenía muy claro que quería dedicarme al mundo del audiovisual, algo relacionado con el cine. A mí el cine siempre me había gustado desde pequeño y pensaba que era una manera de expresar lo que tenía muchas veces dentro, ¿no? A través de una historia, ¿no? Cinematográfica. Entonces sí que es verdad que fue un pilar fundamental, porque fue un profesor que a mí me motivó muchísimo para estudiar. Y realmente fue clave. La verdad es que el disfrute fue la asignatura de comunicación audiovisual fue la asignatura que realmente me hizo decantar y que disfruté muchísimo y tengo muy buenos recuerdos del l'Estonac de Barcelona. Ay, qué guay. Y hemos visto que has hecho muchas campañas publicitarias y has producido varios cortometrajes. ¿Disfrutas más con las campañas o rodando cortometrajes?
Hombre, realmente con el cine realmente tiene una esencia, que es poder contar algo, plasmar algo y que llegue al espectador y emocionar. La publicidad está muy bien, pero la publicidad siempre es la base un poco de tener una estabilidad económica, ¿no? La gente que queremos dedicar al mundo del cine, porque el cine realmente vas a fondo perdido normalmente. Tú apuestas, pero nunca sabes qué pasará con los festivales, con las plataformas. Entonces, pero lo que se vive en un rodaje de ficción es muy bonito, porque tú construyes la historia, el equipo, se crea un clima muy, muy chulo, ¿no? Entonces, realmente yo ahora me dedico 100% al cine. Ahora, en estos momentos no me dedico a la publicidad, me estoy dedicando 100% a la cinematografía, que es lo que realmente siempre me ha gustado, pero, como siempre digo, siempre hay que tener opciones B en esta vida, porque pues, es una industria que realmente son trabajos muy temporales, tampoco sabes lo que pueda pasar en un futuro, dependes mucho de la audiencia, de si gustas o no. Entonces sí que es verdad que la publicidad te da esa seguridad económica muchas veces, ¿no? A la gente del sector audiovisual. Y actualmente, si no me equivoco, estás cursando un máster en la Escuela Superior de Cinema y Audiovisuales de Cataluña, ESCAC. ¿Te resulta más fácil cursar este máster al tener experiencia laboral en el sector del cine? A ver, sí que es verdad que realmente yo siempre he dicho que la industria del cine es una industria que depende mucho de la actitud de la persona, de cómo se quiera enfrentar. Es una industria donde la capacidad de trabajo que tenga la persona y de superación para todos los retos que te implica, porque son muchísimos, ya digo que para hacer cine te lo tienes que pensar muy bien porque hay muchos retos, ya no solo encontrar financiación, sino que productoras confíen en ti, actores, encontrar el punto ese chulo, ¿no? Entonces, yo pienso que sí que es verdad que si tú llevas ya un background y entras en la Escuela Superior de Cinema, ¿no? Y has hecho cosas, sí que tienes más conocimiento a la hora, más técnica de contactos, ¿no? Tienes más apoyo, pero realmente es lo que te digo, depende de que sepas contar una buena historia, plasmarla y tener talento. Realmente la SCAC lo que está enseñando que realmente es una escuela que apuesta muchísimo por el talento y porque los alumnos puedan luego desarrollarse en la industria, ¿no? Entonces, sí que es verdad que puede que a lo mejor alguien que no haya hecho nada de repente cuente una historia, esté súper bien y gane muchos festivales. Es que el cine realmente es esto, nunca sabes lo que va a pasar. Entonces, yo creo que sí, claro, obviamente si tienes un background detrás, tienes muchos más puntos de tener más conocimiento a la hora de cámara, también tienes más experiencia, ¿no? Entonces, pero es lo que te digo, creo que el cine sí que la experiencia cuenta mucho, pero también cuenta mucho la actitud y cómo quieras enfrentarte. Si tú eres una persona trabajadora, eres una persona que te encanta la industria y que quieres luchar por ello, puede que lo consigas antes o a la misma vez que alguien que haya trabajado mucho más, ¿no? Si es que realmente es lo que te digo, es una industria que como nunca sabes lo que va a pasar, pero sí, obviamente sí que notas que la experiencia te hace tener más conocimientos a la hora de trabajar, de gestionar las emociones, ¿no? De poder colaborar con la gente, de contactos, ¿no? Entonces sí, la verdad es que lo noto, que el background que tengo detrás me ha ayudado ahora en las CAC, me está ayudando bastante. Y claro, porque tú con todo el trabajo, que no paras de hacer proyectos, debes tener menos tiempo. ¿Cómo te compaginas los estudios con el trabajo? ¿Tienes que saltar muchas clases? Sí, realmente lo bueno que tiene la SCAC es que como te enseña a hacer cine, tú te puedes adaptar muy bien a tu vida profesional. Sí que es verdad que tienes muy poco tiempo. Y esto lo digo, si tú te tienes que plantear muy bien dedicarte al mundo del cine, no es nada fácil. Aunque nosotros veamos que se hacen películas, detrás de las películas hay muchísimo trabajo, hay mucho sacrificio, hay mucha concentración y sobre todo hay mucho ejercicio de poder gestionar tus emociones y tu estado físico y mental. ¿Por qué? Porque el cine realmente es una industria donde hacer una película es muy complicado, hay muchos impedimentos, hay mucho estrés en los rodajes. Entonces yo pienso que si tú eres una persona que te sabes gestionar bien tu tiempo, realmente yo sí que es verdad que hubo una época que tuve que parar porque veía que físicamente me estaba agotando, pero ahora sí que es verdad que ya como con la experiencia me ha dado más
de saber gestionar mucho más a la hora de trabajar, al más organizado. Entonces sí que es verdad que te lo compaginas muy bien. Realmente todos los trabajos que tengo fuera son de cine, entonces la SCAC me compagina muy bien los conocimientos porque los estoy aplicando a la práctica, ¿no? En el mundo laboral. Entonces realmente estoy contento, tengo mucho trabajo, es lo que siempre digo, pero llega un momento que te lo sabes gestionar bastante bien. Y de los géneros en los que has trabajado, terror, comedia o lo que hayas hecho, ¿cuál ha sido el que más te ha costado dirigir en tus experiencias pasadas? Mira, pues realmente yo pienso que de género hay algunos que son más fáciles, otros que son más complicados. Yo, por ejemplo, he hecho Joc de Nens, que era adolescente, que sí que es verdad que era un poco más atrevido, porque él tenía que plasmar un poco la emoción de un chico que se le moría a su mejor amigo el año que empezaba la universidad, ¿no? Sí. Porque Joc de Nens habla de la madurez, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, sí que fue un poco complicado poder encontrar los perfiles claves, porque hay muchos adolescentes que quieren ser actores, ¿no? Entonces ahí sí que fue, pero la verdad es que la atmósfera que se creó, la fotografía, luego pues el equipo, todo, ¿no? Entonces el tema adolescente es complicado, pero por ejemplo alguno que me haya complicado, pues por ejemplo el drama es uno de los temas más complicados porque hay que saber tocar la fibra del espectador, ¿no? Hay que saber contar una buena historia. Entonces yo por ejemplo mañana ruedo una producción de cine, ¿no? Que la dirijo yo, que es dramática, ¿no? Y tengo muchísimas ganas, me lo estoy tomando como un reto porque es que realmente el drama, poder contar una buena historia de drama que luego vaya a festivales y emocione al espectador, yo creo que es de las cosas más complicadas, ¿no? Hay géneros que son bastante difíciles, como el adolescente, el drama, y a veces también a otros que son un poco más fáciles, como el terror, pero realmente es lo que te digo, llegar a una buena historia depende mucho de mucho trabajo de guión y todo. Si tu historia es buena y lo sabes dirigir, va a gustar al espectador. Y como director, así a nivel personal tengo la duda, ¿tú eliges a los personajes que participan en los proyectos? Sí, yo realmente soy una persona que tengo muy claro el personaje, lo escribo, me lo memorizo, y realmente sí que es verdad que a nosotros siempre nos llegan propuestas de muchos actores, pero realmente yo soy una persona que cuando veo a alguien digo, ¡buah! Este lo va a hacer. No hace falta hacer. Antes sí que hacía castings, pero me he dado cuenta que con el paso del tiempo creo que si el actor tiene ese perfil y a ti te gusta y ves esa conexión, sobre todo hablo mucho de la conexión con el actor y el director es muy importante. Mucha gente a veces eso lo pasa, no lo tomo en serio, pero es muy importante. Un director tiene que saber conectar con su actor que va a interpretar su personaje. Entonces yo realmente pienso que muchas veces es innecesario hacer castings cuando lo tienes tan claro, cuando dices, guau, es que este actor lo va a hacer súper bien, vamos a por él, vamos a apostar por él. ¿Por qué? Porque una de las cosas que siempre pasa en la industria, sobre todo a muchos directores de casting, a muchos directores, es que como hay tanta gente que se quiere dedicar, llega un momento que estás muy indeciso. Entonces yo sí que ahora tengo las cosas claras, tengo varios personajes, pero va a interpretar esta persona porque lo puede, por ciertas características. También sí que es verdad que ahora apostamos por unos actores que tienen cierta formación, un cierto background en producciones profesionales, ¿no? Entonces sí que es verdad que ahora pues vamos muy directo al actor, le proponemos el papel y si él acepta, pues le cogemos y lo rodamos. Porque ahora Génesis, rodada en Vallvidriera, Barcelona y producida por Animal Film, es tu próximo proyecto que llegará en 2021. Sí, dime. No, digo, sí, has notado una evolución en tu manera de trabajar. O sea, esta última producción muestra una madurez en comparación de tus primeros proyectos. Sí, claro, sí. Realmente Génesis se rodó, los ritmos de rodaje fueron muy buenos, la cámara era ya una cámara profesional. Los actores ya algunos eran profesionales, ya habían hecho películas, entonces sí que obviamente, y yo siempre digo, el cine es evolución, entonces un director como un actor evoluciona y va creciendo, entonces no es lo mismo los rodajes que hago ahora como los que hacía 5 años en bachillerato, ¿no? Obviamente que aquí hay un equipo profesional, un director de fotografía profesional, una productora detrás, un background de gente que te ayuda y te acompaña en este camino. Lógicamente Génesis ya se ha rodado con cámaras que se están rodando las series de Netflix o HBO, ¿no? Entonces ya es otra cosa, ya es la profesionalidad que tú no adaptas. Sí. ¿Y qué dijo tu familia cuando les contaste que querías dedicarte al cine?
Bueno, realmente mi familia siempre me ha apoyado. Yo sé que es una industria que muchas veces a muchos padres les da un poco de miedo porque son indecisos, son trabajos muy temporales, pero yo creo que el cine realmente ha hecho un cambio y ha evolucionado muchísimo. Ahora se han ofrecido unas ofertas de trabajo muy grandes, las plataformas han cambiado mucho, han producido un montón de ficción. Ahora está muy demandado el cine, parece que no, pero está muy demandado. Entonces yo creo que lo más importante es que la gente tenga que ver la industria del cine como una industria como cualquiera más, sí que es verdad que hay mucho trabajo, pero yo creo que si tú quieres dedicarte y tienes ese ímpetu y esa actitud, lo vas a conseguir, como todo en la vida. Yo creo que el trabajo y el esfuerzo es, claro, si tú no te mueves y no haces nada, pues lógicamente lo vas a conseguir, pero si tú eres una persona trabajadora que te lo curras, llegan, porque el cine siempre está abierto a todo el mundo y ya te digo, el cine no tiene edad. No tiene edad. Una persona de 20 años puede hacer una película que llega a muchísima gente, como una persona de 50, 60. La industria del cine es una industria que realmente está al alcance de todo el mundo y todo el mundo tiene la posibilidad de crear, ¿no? Porque es una industria que no olvidemos que los directores y los guionistas lo que hacen es crear un arte que llega a todo el mundo. Entonces, pero te digo, yo siempre digo y yo siempre animo a los padres y a todos a gente adolescente que se apunte a hacer cine, que España necesita los nuevos talentos, las nuevas generaciones, que va a venir tras la pandemia que mucha gente ha creado mucha industria. Entonces, que sí, que parece que no, y yo sé que asusta mucho porque normalmente se ve mucho el faranduleo, pero detrás hay un trabajo de gente muy, muy importante y es que es una industria que realmente lo van a vivir muchísimo. ¿Y hay algún cortometraje o campaña publicitaria que recuerdes por su dificultad? ¿Que recuerde que me haya gustado mucho? Sí. Pues mira, a ver, realmente sí que es verdad que, por ejemplo, en 2018 rodeé una campaña en Ibiza de 2 marcas, que estuvo muy bien porque estuvimos allí en el hotel, estuvo súper bien, ¿no? Luego también ha habido campañas publicitarias que hemos hecho bastante piña, como Wonde, que eran las del principio, ¿no? También de cine, por ejemplo, con Jock Daniels, sí que es verdad que como eran adolescentes y tenían como mi edad, pues nos llevamos muy bien, aunque sea el director, pero éramos como amigos, ¿no? Entonces ahí estuvo muy bien, ¿no? Eso, la verdad es que los rodajes que son con gente adolescente siempre conectas. Entonces, claro, nos lo pasamos muy bien. Jock Daniels, por ejemplo, sí que es verdad que fue un poco yo al protagonista le pillé en la calle realmente, ¿sabes? Y se lo propuse, le dije, oye, ¿te gustaría participar? ¿Sabes? Y porque, bueno, Pablo siempre, cuando vi su perfil, dije, bueno, este chico tiene que hacer el papel de Jock Daniels, ¿no? Entonces, ha sido muy, muy chulo. Jock Daniels ha sido una experiencia muy bonita, que ahora nos pilló la pandemia y ahí hemos tenido que reconstruir todo, pero bueno, además también está la Casa Azul, ¿no? Entonces detrás con la banda sonora. Entonces es muy bonito, la experiencia fue increíble. Yo creo que fue porque no es lo mismo rodar con gente que a lo mejor es mayor y hay mucha conexión, pero claro, no es lo mismo rodar con gente de mi edad que es que somos como amigos en el rodaje, ¿sabes? Y es súper natural. Bueno, ya lo veréis cuando salga. Sí. ¿Y tú te ves como actor o solo detrás de las cámaras? Realmente no. No, yo estoy detrás de las cámaras. A mí realmente no me veo como actor, pero más que nada porque yo creo que como que ya me he mentalizado de que yo tengo que estar detrás de las cámaras y creando y dando oportunidades a la gente, ¿no? Yo la verdad es que como actor no creo que para eso hay una formación que es el Instituto del Teatro, las escuelas de interpretación, ¿no? Entonces yo también soy muy partidario de que cada uno en el cine tiene su lugar, ¿no? Entonces no hay que sí que se pueden mezclar a veces, pero yo creo que la gente que está formándose a nivel interpretativo es la gente que luego tiene que ser en las películas, ¿no? Entonces, o en las series. Yo creo que hay que dejar que cada uno se forma en lo que quiera hacer y a cada uno le llega la oportunidad de lo que quiera hacer, ¿no? Normalmente. Entonces, yo, por ejemplo, como actor no me veo como director porque es lo que he estudiado y lo que me estoy formando. ¿Y te gustaría dirigir una serie así muy larga, de temporadas? Sí, realmente me veo muy, muy capaz de poder ahora ya dirigir una serie muy chula y sí, realmente ya te digo, esto ha sido un viaje increíble de los cortos que acaba en 2021 y claro, si todo va bien, pues muchas sorpresas vienen. ¿Y tienes pensarte quedarte siempre en España o te has planteado irte en un futuro y dirigir proyectos en inglés o otro idioma? Pues sí, la verdad es que sí que he pensado y obviamente es uno de mis objetivos realmente. Yo creo que España está
muy bien, pero sí que es verdad que siempre yo al menos tengo y quiero poder tocar otros mercados audiovisuales como es el europeo o el americano, ¿no? Porque a mí realmente pues, me gusta bastante Los Ángeles. Y sí, bueno, yo creo que es que si te lo trabajas, si eres constante en tu trabajo y las cosas salen y al público le gusta, pues ¿por qué no aspirar alto en esta vida? Yo siempre lo digo, nunca hay que rendirse. No, claro. ¿Y qué crees que necesita tener una persona para ser un buen o buena directora de cine? Sobre todo ganas de hacer cine y motivación. Es muy importante estar motivado para hacer cine. ¿Por qué? Porque ya te digo, es una industria que es muy complicada. Es una montaña rusa de emociones y tienes que ser una persona muy fuerte para querer dedicarte a esta industria. Y yo creo que a lo mejor ahí es el problema de que como el cine muchas veces muestra esos premios, esos galardones, ese glamour, como que está muy bien, ¿eh? Y a mí me encanta, pero realmente detrás de todo esto hay mucho trabajo y hay mucho estrés, tienes que organizar a muchísima gente, coordinar a muchísima gente, luego cuando entran presupuestos, tienes deadlines de enviar las producciones, entonces yo creo que es un trabajo que realmente te lo tienes que pensar muy bien. También el cine es muy caro y muchas veces tienes que invertir como director en muchas producciones, ¿no? Entonces hay que pensárselo muy bien a la hora de hacer cine, ¿eh? Yo siempre lo digo, está muy bien, es muy chulo, pero es mucho trabajo, mucho estrés y mucha concentración mental. ¿Y ahora tienes así un proyecto en mente que estés pensando, como has dicho, invertir? Sí, realmente ya te digo, esta semana ruedo una ficción que es muy bonita, que se llama La mujer frente al mar, un drama intimista que rodamos ahora, y luego en 2021 pues sí que hay algunas producciones ya cerradas que no se pueden contar todavía, pero estoy muy contento, sí, la verdad es que estoy muy contento. ¿Y has dirigido la película Joc de Nens? ¿Fue difícil de terminar por el tema del coronavirus? Bueno, Joc de Nens lo que nos pasó es que nos pilló la pandemia, lo habíamos montado pero nos faltaba sonido, nos faltaban muchas cosas, entonces también tuvimos que hacer una reconstrucción de vale, ten en cuenta que nos pilla de momento una pandemia donde cierran teatros, festivales, entonces claro, como las productoras tienen que recolocar todo, primeramente es adaptarse a la nueva normalidad, ver cómo están los festivales, las distribuidoras y luego poder hacer, ¿no? Entonces ha sido un proceso que dices, te da rabia porque la primera producción con productora pase una pandemia, pero realmente me he sabido reconstruir bastante bien, la productora también ha reconstruido bastante bien y ahora ya te digo, está en la fase de distribución ya. Perfecto. Y como director, ¿cuál es tu opinión sobre que cierren los cines temporalmente? ¿Que cierren los cines? Pues la verdad es que no me gusta, porque en Madrid no han cerrado, pero en Cataluña sí que han cerrado. Yo creo que es muy importante que vuelvan a abrir. ¿Por qué? Porque los cines no dejan de tener, aunque haya muchos estrenos online, en casa y en las plataformas, la esencia es ir al cine, es diferente ver una película, creo que lo vives mucho más en el cine que en las plataformas. Entonces es una pena que se perdiesen todos estos cines, que muchos cines de hecho apuestan por películas que a lo mejor la industria de la comercialización no coge, no como es el cine de autor o el cine independiente. Yo creo que hay cines como el Verdi, el Girona, el Texas, ¿no? Que siempre ponen ese cine que muchas veces, por ejemplo en Cinesa, que siempre ponen los grandes estrenos de América o las top comerciales películas, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante porque está en peligro ese cine de autor independiente que la gente pueda ir y disfrutar en el cine, ¿no? Entonces me sabe muy mal que estén cerrados y ojalá abran pronto. Sí, esperemos. Y aparte del mundo del cine, ¿tienes algún hobby que no tenga relación? Pues mira, a mí realmente me gusta mucho viajar y todo lo que es un poco, pues realmente te quita mucho la industria, pero yo siempre digo, va muy bien desconectar a veces. Desconectar, hacer cosas, hacer deporte, salir, viajar, porque es que si no llega un momento que es que solo hablas de cine y tu mente dice, no, tienes que desconectar porque si no, no puedes. Claro, o sea, se podría decir que lo que te gusta hacer en tu tiempo libre cuando no trabajas o estudias es viajar. Sí, sobre todo, y dedicarle mucho tiempo un poco a lo que sería, pues como todo el mundo, ¿no? De pensar, de relajarte, de hacer una vida, pues, dentro de lo que cabe, pues, como todo el mundo, ¿no? Sí.
Y ahora, para finalizar, es una pregunta un poco extraña, pero ¿cuál es tu canción favorita? ¿Cuál? ¿Es tu canción favorita? ¿Mi canción favorita? Sí. Bueno, yo es que siempre lo he dicho, soy muy fan de Rosalía. Vale, a Y mí a mí hay también una me canción encanta. que se llama Millonaria, Sí, claro. que me encanta. Además, quien lo hizo es Bárbara Farré, que la conozco. Entonces, bueno, es que esta canción realmente cuando salió estaba todo el día escuchándola, me gustó mucho. Yo creo que Millonaria. todos, Es ¿eh? el ritmo, no sé. Sí, a mí yo siempre he dicho, yo soy muy fan de Rosalía, de Bad Gyal, de Zetangana, de estos artistas urbanos. A mí su música me encanta, creo que es maravilloso lo que hacen. Vale, pues vamos a dejar a nuestros espectadores escuchando esta canción para finalizar el programa. Muchas gracias, Rubén, por estar con nosotros. Nos ha encantado tenerte. A vosotros, A ver si nos volvemos a ver algun dia. pues ojalá. Ens veiem al següent Fica. Moltes gràcies. Només vull veure